Conversaciones de Fe y Vida. Un espacio para compartir, aprender y seguir creciendo como discípulos del Señor para vivir al estilo de Jesús. Bienvenidos. Presentamos un saludo muy especial para todas las personas que aún permanecen aquí fieles a este podcast Conversaciones de Fe y Vida de la Parroquia de la Santa Cruz y que continúan compartiéndolo también con sus familiares y con sus amigos para continuar llegando a muchísimas más personas. Padre Wilson, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, Sami. Es una alegría nuevamente encontrarnos para sentarnos aquí, conversar y que muchas personas luego se puedan unir también a esta conversación y seguir creciendo como discípulos del Señor. Claro que sí. Bueno, Padre, resulta que la conversación del día de hoy la queremos enfocar en algo que pues ya llegó para nuestros estudiantes y son precisamente las vacaciones, este receso escolar en el que ellos van a estar, ojalá no perdiendo el tiempo, sino cambiando de actividad también y que pues vacaciones siempre va a estar relacionada con el descanso. Entonces, por ello, nuestro tema de hoy va a estar enfocado, o nuestra reflexión de este podcast va a ir en esa línea de la importancia del descanso, sobre todo en esta sociedad en la que vivimos tan atareados, tan activos, que a veces podemos también caer en el activismo, si me permite, Padre, llamarlo así. Y por eso nuestro tema del día de hoy, o el nombre que le hemos dado a nuestro programa, es el mandamiento del descanso. Entonces, Padre, aquí estamos para nuestra reflexión. Sí, a alguien le puede llamar la atención esto de que el descanso sea un mandamiento. Si es algo que todos deseamos, si es una necesidad del ser humano, ¿por qué aparece como uno de los mandamientos? Cuando nosotros miramos en el Antiguo Testamento, el Decálogo, es decir, los 10 mandamientos, aparece el descanso, el día de reposo, que en ese momento era el sábado. Y cuando aparece allí dentro de los mandamientos del Señor, quiero resaltar que tiene como 2 motivaciones. En el libro del Éxodo, cuando se nos habla de este mandamiento, dice lo siguiente: pues en 6 días hizo Yahvé el cielo y la tierra, el mar y todo cuanto contienen, y el 7º descansó. Por eso bendijo Yahvé el día del sábado y lo hizo sagrado. Es decir, el descanso se relaciona con el tema de la creación. Por eso, el día de descanso es para contemplar la obra de Dios y para bendecirlo, porque todo lo ha hecho bien, como nos dice el mismo libro del Génesis. Pero en el libro del Deuteronomio, donde aparece nuevamente este mandamiento, nos dice lo siguiente: y recuerda que fuiste esclavo en la tierra de Egipto, y que el Señor tu Dios te sacó de allí con mano fuerte y brazo extendido. Por lo tanto, el Señor tu Dios te ha ordenado que guardes el día de reposo. Aquí la motivación es diferente. Está relacionada con la esclavitud. Le dice Dios al pueblo: recuerda que en Egipto fuiste esclavo. Y por eso les deja el mandamiento de guardar un día de reposo. Porque el trabajo en algunos momentos puede convertirse en esclavitud. Quería partir de esta base bíblica para hablar de por qué un mandamiento para el descanso. Es decir, Padre, que, bueno, a mí siempre me ha gustado esa parte de cuando Dios vio que todo era bueno, que todo estaba listo, que entonces descansó, ¿sí? Y la importancia del descanso en esa óptica en la que usted nos lo acaba de decir, el descanso, si se quiere, como premio o recompensa a la labor bien hecha. Entonces es desde ese punto de vista que uno lo ve no como una pérdida de tiempo, porque hay personas que pueden pensar que descansar, o sea, ¿por qué me voy a quedar acá haciendo nada? Es que no es hacer nada, es de pronto hacer otras cosas diferentes, pero a veces también es importante no hacer nada, quedarnos simplemente, no sé, dormir un poco hasta tarde, quedarnos sin hacer nada, o leyendo, o viendo algo, o no sé, simplemente en reposo,
pues precisamente para retomar fuerzas, porque el cuerpo se cansa, mentalmente también nos cansamos, entonces nos desgastamos, y luego la actividad siguiente pues no va a ser igual. Entonces la importancia de verlo como un mandato, casi que para recargarnos y poder entregar lo mejor en nuestras labores siguientes. Sami, tú decías algo muy cierto en la actualidad. Muchas veces o no descansamos porque caemos en el activismo, porque queremos ser productivos, porque queremos estar haciendo algo, nos parece que descansar es perder el tiempo, esa una parte, Sí. pero la otra puede ser que descansamos mal, es decir, creemos que estamos descansando en algunas actividades que a lo mejor nos cansan más. Al menos a mí me ha pasado que salgo supuestamente en un día de descanso, pero son como tantos planes y vamos como de afán y que tenemos que ir a todos los lugares y tenemos que tomarnos fotos en todos los sitios turísticos. Entonces llega uno como más cansado, más estresado, no solo físicamente, sino que mentalmente siento que no he descansado. Sí, pero es real. Uno se pone ahorita a veces los planes vacacionales, por ejemplo, que es el tiempo que uno tiene para descansar y total, uno llega más cansado, porque generalmente en esos planes te organizan un montón de salidas, unos tours, entonces tú vas a reposar, pero resulta que caminas todo el día, estás en actividad todo el día y ni siquiera dedicas tiempo para ti y para recargarte. Entonces esa reflexión, padre, me encanta en estos momentos en los que mucha gente también aprovecha para sacar las vacaciones con sus hijos. El Papa Francisco, en una catequesis que él hizo sobre el descanso, que ustedes pueden buscar en internet, Papa Francisco, catequesis sobre el descanso, dice algo muy importante. Dice que el descanso es el momento de la contemplación, es el momento de la alabanza, no de la evasión. Porque para muchos el descanso es como eso, una evasión de la realidad. Una realidad que no nos satisface, un trabajo que nos cansa, un estilo de vida que no quisiéramos llevar, pero que nos sentimos como obligados a seguir ese ritmo. Y entonces el descanso para muchos es como esa evasión. Trabajan de lunes a viernes o de lunes a sábado y el domingo, entonces es como el único momento donde ellos pueden sentirse libres. Pero es una tristeza que nuestra vida se reduzca a eso, como una esclavitud durante toda la semana y el domingo pues no sea propiamente un descanso, una contemplación y una acción de gracias por la vida, sino como una evasión de una vida aburrida que me cansa. Pero el Papa entonces nos hace pensar en esta realidad. Él dice, el descanso no es entonces fuga de la realidad. No es una evasión de lo que somos, de lo que hacemos durante los demás días, sino que es una acción de gracias por los mismos, una contemplación y alabanza a la obra de Dios. Me encanta esa expresión, padre, una contemplación. Recuerdo, si no estoy mal, me corrige, los estoicos hablan muchísimo de esa recuperación del hombre interior. Sí. Y yo creo que ahí en esa contemplación, en esos espacios de reposo, de descanso, en los que nos regresamos, si se quiere, a la armonía, pues ahí estamos obviamente recuperando ese hombre interior, esa mujer interior que a veces en el activismo se nos pierde. Entonces qué bonito mirarlo desde esa óptica de la contemplación y de la alabanza. Padre, vamos a nuestra sesión de el mandamiento del descanso, las palabras que iluminan. Palabras que iluminan. Busca la sabiduría como si fuera plata, como si fuera un tesoro escondido. El Papa Francisco, comentando aquel conocido evangelio, cuando los apóstoles llegan después de una misión y le cuentan que les fue muy bien, que el demonio se les sometía, que hicieron grandes obras en su nombre, el Señor les dice, vengan a un lugar tranquilo a descansar un poco. Cuando el Papa comenta este evangelio, nos dice lo siguiente, y estas son las palabras que hoy nos van a iluminar.
no se trata solo de descanso físico, sino también de descanso del corazón. Porque no basta desconectar, es necesario descansar de verdad. ¿Y esto cómo se hace? Para hacerlo es preciso regresar al corazón de las cosas, detenerse, estar en silencio, rezar, para no pasar de las prisas del trabajo a las prisas de las vacaciones. Aprendamos a detenernos, a apagar el teléfono móvil, a contemplar la naturaleza, a regenerarnos en el diálogo con Dios. Voy a recuperar una frase que me gustó muchísimo y creo que sintetiza un poco esas palabras que iluminan, y es: no basta desconectar, es necesario descansar de verdad. A veces uno se desconecta del trabajo porque pues no está trabajando, se desconecta del estudio, se desconecta hasta de pronto de la familia porque pronto te fuiste a descansar solo, a pasear solo. Pero creo que los teléfonos, padre, y las redes sociales, todo este tema de la comunicación, de la inteligencia artificial, cada vez está haciendo que desconectarse sea más difícil. Entonces nos podemos desconectar de realidades, pero seguimos conectados a un montón de cosas que nos siguen robando el tiempo y que no nos permiten descansar de verdad. Y creo que se nos está volviendo a muchos una adicción el uso del teléfono celular, porque casi que hay gente que se devuelve si se le quedó en la casa. Los chicos están entrando en trastornos de ansiedad si se les quita su teléfono celular. Los niños hacen pataletas si no les entregan el teléfono celular. Entonces creo que este medio, que en un principio surgió para acortar distancias y comunicarnos, pues ahora nos está alejando de la comunicación que realmente tendría que valer la pena, y es la personalización de la comunicación con el otro. Entonces ya estamos totalmente impersonalizados y, aparte de eso, desconectados de la realidad, porque estamos conectados a una realidad que es virtual, o sea que ni siquiera es real. Es muy cierto. Y hay otra expresión que yo quiero también retomar y resaltar, donde el Papa habla de que no deberíamos pasar de las prisas del trabajo a las prisas de las vacaciones. Es un poco lo que estábamos comentando hace un momento, de que a veces hacemos planes para descansar. Nos cansamos diferente. Nos cansamos de otra manera, pero no solo nos cansamos físicamente, porque eso es bueno. Salir de paseo, hacer una caminata, salir a hacer deporte, ese cansancio físico es bueno y equilibra como nuestras energías. Pero estoy hablando de ese desgaste, del estrés que producen ciertos planes, de lo que vamos a hacer, de lo que no vamos a hacer, de los tiquetes, de los costos, de con quién vamos a ir, de que nos estamos demorando. Alrededor de eso se pueden generar una cantidad de situaciones que no ayudan a descansar. Y por eso el Papa habla de un verdadero descanso, y él dice: regresar al corazón de las cosas. Hemos hablado de la contemplación, de no solamente mirar una mirada superficial, sino una mirada más profunda. Tener la capacidad incluso de hacer silencio, de estar solos, de rezar, de estar con el Señor. Todo eso es lo que realmente nos renueva. Hay otro pasaje donde Jesús también dice: vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, que yo los aliviaré. Y el pasaje que ya mencionamos, donde el Señor les dice: vengan conmigo a descansar un poco. No dice: vayan ustedes y descansen. No, dice: vengan, vamos a un lugar apartado a descansar un poco. Entonces, ese descanso en el Señor, estar en un lugar apartado, en silencio, en oración, realmente nos renueva y nos da nuevas fuerzas. Y yo creo que es un descanso que nos regresa a lo esencial de la vida. Alguna vez en un ecotel leí algo muy lindo que decía: no traigas tu música, aquí la música te la da la naturaleza. Y el conectarnos con esas raíces, pues creo que nos ayuda muchísimo a un descanso verdadero.
Muy bien, padre. Nuestro recomendado para este programa de esta semana. Un recomendado. Examínenlo todo y quédense con lo bueno. Hoy les queremos recomendar un libro, de un conocido amigo, el padre José Raúl Ramírez Valencia, que es doctor en filosofía, profesor de la Universidad Católica de Oriente. Estuvo con nosotros acá en una charla, ¿verdad? Acá en parroquia. Estuvo el año pasado, sí, en una charla en nuestras fiestas patronales. Sí. Y bueno, en muchos ambientes él ha estado presente, escribe con frecuencia en un blog que él tiene y ha sacado varios artículos también en revistas científicas. Este es un libro donde él hizo una colaboración con el doctor Luis Fernando Fernández Ochoa sobre este tema del que estamos hablando. El título del libro, que lo pueden encontrar en internet, es completamente gratuito, lo pueden leer completo, no es un fragmento como a veces encontramos, sino el libro completo. Lo encuentran, un ebook. Sí. Lo pueden encontrar con el título, se llama Vivir la vida, de la adicción al trabajo a una vida en armonía. Habla de la adicción al trabajo que se presenta en nuestra sociedad. Se habla demasiado de ese tema de ser productivos, de la utilidad de lo que hacemos, de que no podemos perder un momento, y eso ha llevado a perder de vista lo esencial. No es el problema trabajar y trabajar duro y esforzarnos. El problema es cuando el trabajo empieza a desplazar otras esferas de la vida familiar, la vida matrimonial, la educación de los hijos. ¿Cuántas veces se ve afectada por un exceso de trabajo, por una adicción al trabajo? Entonces, el libro nos habla de esta realidad y nos da algunas pautas, unas claves para llegar a una vida en armonía. Padre, retomo una expresión, exceso. Creo que a veces ese exceso nos aleja también de lo que verdaderamente vale, sí, porque uno escucha, usted sabe que yo siempre hago mucha referencia pues a mi entorno, que es el entorno educativo, y gran cantidad de veces uno escucha a los papás diciendo que no tiene tiempo para los hijos porque tengo que trabajar, o porque en el trabajo no me dan permiso. Bueno, donde en el trabajo no le dan permiso, pues ahí sí es como el llamado a los jefes porque los hijos son indispensables y habrá pues momentos en los que es cierto, habrá que dar esos espacios, pero uno sí escucha muchísimas veces en las que los papás no se presentan porque prefieren estar haciendo otras cosas. A veces podríamos bajarle un poquito también, ¿cierto? Porque uno entiende, hay muchos hogares donde ambos trabajan porque quieren tener más cosas, porque quieren darle más calidad de vida, pero calidad de vida es ¿qué? Cosas. Calidad de vida son viajes, calidad de vida son regalos, o calidad de vida es mi presencia en la vida de mis hijos. Entonces ahí en esa parte del exceso uno siempre pone como el interrogante. Y la otra, creo que a veces nos creemos indispensables y pensamos que si nosotros no estamos en nuestro trabajo, si yo no estoy en la oficina, si yo no hago lo que voy a hacer, nadie lo va a hacer. Y sí, siempre hay alguien que lo puede hacer, inclusive muchísimo mejor que nosotros. Entonces es también como la invitación desde ahí, me voy a leer ese libro, padre. Creo que es indispensable hacerlo. ¿Nos recuerda el nombre, por favor? Sí, el libro se llama Vivir la vida. Tiene un subtítulo de la adicción al trabajo a una vida en armonía. Muy bien, padre. Entonces ahí nos queda el recomendado para que lo busquemos. Ya el padre nos dijo, está completico en línea, así que lo podemos descargar, lo podemos tener e irlo leyendo de a poco. Y por qué no leerlo también con nuestra pareja o en familia, hasta de pronto reflexiones con nuestro grupo de trabajo también, en la oficina o donde trabajemos. Sería también muy interesante invitar a otras personas a que lean este recomendado. Finalmente, nuestro compromiso para este tema, más bien para esta semana, en la que viviremos ese mandamiento del descanso. El compromiso de la semana.
Muéstrame tu fe sin obras, que yo, con obras, te mostraré mi fe. El compromiso va a ser algo muy práctico, tomado de las palabras del Papa que mencionamos, en esas palabras que iluminan, algunos ejercicios para aprender a descansar, basados en lo que nos dice el Papa Francisco. Aprendamos a detenernos, a apagar el teléfono móvil, a contemplar la naturaleza, a regenerarnos en el diálogo con Dios. Hay aquí entonces 4 recomendaciones. No tenemos que hacer todo de una vez, de a poquitos. Tampoco vamos a decir, entonces tengo 15 días de vacaciones y voy a dejar el celular, no me lo voy a llevar. Si no lo he hecho, si no lo he practicado, bueno, va a ser muy complicado en el mundo en que estamos, pero creo que sí podemos empezar con una tarde, por ejemplo. Voy a tomarme una tarde libre con el celular apagado, o me voy de paseo y lo dejo en mi casa. Para muchos será un sufrimiento, pero por eso decimos que es un ejercicio. Todo esto se tiene que ejercitar y los ejercicios cuestan, son difíciles, pero por lo mismo nos ayudan a crecer. Eso por una parte. Lo que decíamos también, aprender a estar solos, a detenernos. No tenemos que estar siempre haciendo algo útil, algo productivo. No, ¿por qué no miramos hacia adentro y tratamos de poner en orden nuestra propia vida, mirar con más perspectiva el porqué de las cosas? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Para qué tanto trabajo? Si tiene sentido realmente o simplemente voy como llevado por la inercia, por la corriente. Otra recomendación del Papa, contemplar la naturaleza. Ese contacto con la naturaleza que vamos perdiendo a medida que van creciendo las grandes ciudades, ya incluso nuestros pueblos no son esos pueblos pequeños donde todo el mundo se conocía, donde todos tenían una finca o un amigo con una finca. Ya cada vez se hace más difícil. Hay todavía algunos parques donde podemos ir, todavía podemos caminar por los campos, aprovechar esos espacios, porque es muy importante, pero sobre todo la actitud. Contemplar la naturaleza. No simplemente ir como turistas, sino como contemplativos para dar gracias a Dios por las maravillas que ha hecho por todos nosotros. Y el Papa dice también, aprendamos a regenerarnos en el diálogo con Dios. Tal vez pocas personas, a no ser personas de mucha fe y una fe muy madura, pocos ven la oración como una forma de descansar en el Señor. Para muchos es cumplir un deber porque tenemos que rezar, porque así me lo enseñaron, pero que sea como un descanso, aprenderlo también de esta manera. Ahí les dejamos entonces estas recomendaciones para empezar a aplicarlas, no todas de una vez, no por demasiado tiempo. Podemos empezar con pequeños espacios donde nos tomemos el tiempo para hacer estos ejercicios que nos enseñan realmente a descansar. Muy bien, Padre. Agradecerle muchísimo, obviamente, por todas estas recomendaciones, por este programa tan interesante del día de hoy. Aprender que el descanso también es sagrado y en el descanso también alabamos a Dios. No tenemos que estar todo el tiempo como Marta, que se ocupaba en muchas cosas, sino también como María en el reposo a los pies del Maestro. Así que gracias, Padre, por este programa. Como siempre, a ustedes muchas gracias por conectarse con nosotros y su bendición, Padre, para terminar. Muchas gracias, Amin, por este momento de conversación, de aprendizaje, a todas las personas que se unen a la conversación, que nos apoyan, que nos escuchan y juntos seguimos aprendiendo, profundizando en la riqueza que tiene nuestra fe, para que juntos aprendamos también de esto que parece tan obvio, tan natural, pero a veces vamos perdiendo incluso esas capacidades
tan naturales y tan cotidianas como el arte de descansar. A todos ustedes que el Señor los bendiga, los acompaña en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aquí finaliza Conversaciones de Fe y Vida. Agradecemos su compañía y los esperamos en nuestro próximo encuentro para vivir al estilo de Jesús.